Queridos espectadores, estas 2 últimas semanas en la catequesis con los niños he estado trabajando con ellos las obras de misericordia. Hace tiempo que yo me las sabía de memoria, pero no había reflexionado con chavales pequeños sobre ellas. Y en este momento me viene a la mente aquella que decía redimir al cautivo. Los niños decían, no podemos redimir, debemos visitar al cautivo. Es cierto. Y me vino también a la memoria el juicio final que decía Jesús. ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y te visitamos? Y Jesús respondía con la parábola, cuando lo hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y es que hoy en nuestro programa nos vamos a acercar a la realidad de los deprivados sin libertad. Siempre los que están en la cárcel presos, me han parecido que para los demás, los que no tenemos contacto con ellos, parecen los apestados, eternos apestados, porque pensamos que nos van a contagiar los males que han hecho. Y creo que no es así. Y a esta realidad en la cual trabajan 150 capellanes católicos, más de 3.000 voluntarios, en esta realidad de más de 70.000 presos en España, no puede estar ajena la Iglesia, y de hecho no lo está. Nuestra diócesis trabaja y bien. Nuestro arciprestazgo, donde hay 2 centros penitenciarios, también. Para acercarnos a esta realidad, vamos a contar hoy con un grupo de voluntarios que dedican su tiempo libre a trabajar con los privados de libertad. Ellos nos van a hacer más cercanos esta realidad de pastoral penitenciaria. Y ellos mismos se van a presentar. Soy hermana Francisca María, soy trinitaria y soy de la parroquia de Santa Quiteria. Bueno, pues soy Serafín Lafuente, de Herencia, junto con 4 paisanas mías, decidimos estar aquí por algunos motivos. Hola, soy Nacho Alcañiz, voluntario de la pastoral penitenciaria en la prisión de Alcázar de San Juan ya desde hace algunos años. Pues nos encontramos con el padre Ambrosio. Él es el que coordina a este grupo de voluntarios de la pastoral penitenciaria en Alcázar de San Juan. A él le preguntamos de hecho, cuáles son los objetivos que tiene la pastoral diocesana en este momento. Padre Ambrosio. Bueno, pues Adolfo, el principal objetivo y la principal misión de la pastoral penitenciaria dentro de la diócesis y en todas las diócesis es estar presente como Iglesia en este mundo de la prisión. Una presencia de la Iglesia en prisión que está desde los tiempos apostólicos, que se valora desde los tiempos apostólicos, que siempre ha sido una de las actividades principales que haya tenido la Iglesia y las distintas órdenes religiosas que surgieron en el siglo XIII, trinitarios y mercedarios principalmente, es estar presente como Iglesia en este mundo de dolor, ¿no? En este mundo de sufrimiento, en este mundo de grito, ¿no? Y llevar el mensaje de la alegría del Evangelio a aquellas personas que han perdido su libertad por motivos de delinquido, pero que no han perdido su dignidad como hijos de Dios. Entonces la pastoral penitenciaria no tiene como objetivo señalar
ni condenar, para eso están los jueces, para eso están los fiscales, sino llevar la alegría del Evangelio, llevar al Señor, que es el Dios de todos, que Dios nos ama y que por perder su libertad han perdido su ser hijos de Dios. Ese es el principal objetivo que tiene nuestra pastoral, y nuestra presencia y todo lo que hacemos va encaminado un poquito a que las personas pues recobren o se den cuenta de su dignidad de hijos de Dios. Ambrosio, ¿cómo está organizada la pastoral penitenciaria en la diócesis? ¿Qué grupos, qué actividades? Bueno, más actividades ya responderán otros. ¿Qué grupos hay, etcétera? Pues, Adolfo, hay una delegación de pastoral penitenciaria, cuyo delegado soy yo también, nombrado por el obispo, encargado de coordinar todo lo que son las acciones en las dos prisiones que tenemos en nuestra diócesis, Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan. Junto con el delegado está un equipo decimos equipo permanente de pastoral penitenciaria, en el que está el delegado y capellán de Alcázar, que soy yo, está el padre Vicente Lipe, que es trinitario de Alcázar, capellán en Herrera de la Mancha, la trabajadora social de la pastoral penitenciaria, Vanessa, es una trabajadora social pagada por Cáritas y a nuestra disposición. Su trabajo es atender las necesidades de las personas que tienen dificultades económicas dentro de prisión, que hay bastantes, y luego también en ese grupo hay pues un conjunto de voluntarios también que representan a sus grupos de referencia dentro de la acción que tienen en prisión. Coordinamos un poquito todo lo que es la labor de la pastoral penitenciaria, tanto en el área religiosa, de catequesis, eucaristías, como en el área social, en los distintos talleres que hay programados en ello. ¿Cuántas personas trabajáis indirecta o más indirectamente en la pastoral penitenciaria? Entonces, en Alcázar de San Juan hay unas 13 o 14 personas que se dedican a estar en las distintas actividades. Y en Herrera de la Mancha pues también habrá unas 16, 17 personas, habrá unas 30 personas están implicadas en esta labor de la pastoral penitenciaria. Como vamos a trabajar con personas que trabajan a su vez en el centro penitenciario de Alcázar, ¿nos puedes describir cuáles son las características de este centro? Y después quiero que nos digas, si alguien que nos ve está interesado en trabajar en la pastoral penitenciaria, ¿qué tendría que hacer? Pues este centro de Alcázar de San Juan, este centro penitenciario, es un centro penitenciario muy pequeñito, hay apenas 100, menos de 100, entre 90 y 100 internos. Un tercio de ellos es personas mayores, son personas mayores, mayores me refiero a 65, 65, 75 años, incluso algunos más, y también un tercio son inmigrantes. Bueno, pues es una cárcel en ese sentido tranquila, es un centro penitenciario donde no hay excesiva ni violencia ni mucho menos, pero quiero decir que es un centro en donde los jóvenes, por ejemplo, los chicos jóvenes, los más jóvenes, pues cuidan de las personas mayores, se encargan de las personas mayores, es un módulo de respeto, con lo cual pues es un centro tranquilo, en ese sentido no hay asesinos, tampoco hay de terroristas, tampoco, en fin, es un centro pues muy normalizado, muy normal y muy hermoso de trabajar, porque es un centro tan pequeño pues que conoces un poquito a todo el mundo, ¿no? Y luego, bueno, pues el que quiera participar de nuestra pastoral, pues estamos abiertos a recibir a todo el que quiera, ¿no? Simplemente con la disposición interior, con las ganas de trabajar y también un poquito con la vocación. Este voluntariado, yo muchas veces se lo digo a ellos también, ¿no? En muchas reuniones que tenemos, y le digo, somos unos privilegiados porque estamos trabajando al lado de los preferidos del Señor, de los que Él dijo en el Evangelio de Mateo, en el juicio final, ¿no? Porque fuisteis a verme, estuve en la cárcel y fuisteis a verme, ¿no? Venid dichosos, benditos de mi Padre, ¿no? Pues es verdad, es que con ganas de trabajar por los demás, con ganas de entregarse por este tipo de personas, desde el Evangelio también, desde los valores del Evangelio, pues es una tarea hermosísima. Y voluntarios que pertenecen están contentísimos como ahora verás. Pues Ambrosio, muchas gracias por haber compartido estas sencillas ideas y estructura de vuestra pastoral penitenciaria.
os deseamos lo mejor y si en algo podemos colaborar también desde nuestro quehacer diario, también como voluntarios, aquí estaremos. Te reitero, muchas gracias, Ambrosio. Me atrevo a preguntar, ¿qué hace una religiosa, una monja de su edad, en un lugar como este, como un centro penitenciario? ¿Por qué? Porque, repito, soy trinitaria y mi carisma es de redención. Entonces, tengo que estar cerca de esas personas que sufren mucho, que tienen una historia terrible, pero que Dios los quiere y que yo, por mi presencia solamente, puedo decirle, Dios los ama. Bueno, hermana Francisca, ¿y cuál es la acción concreta que hace en el centro penitenciario? Por el momento no hago mucho, pero con el padre Vicente vamos los dos los domingos por la tarde y vamos para celebrar la Eucaristía del domingo y estoy feliz porque los veo llegar con mucha atención, y me han acogido muy bien también y durante la misa es emocionante porque escuchan y se ve que esa gente que ha sufrido mucho entiende mejor la palabra de Dios que nosotros. Muchas gracias, hermana Francisca, porque a mí me parece muy precioso que en el año de la vida consagrada una religiosa esté en medio, aunque sea poquito a lo largo de la semana, en medio de los que no tienen libertad, con una cercanía de Dios que les quiere. Muchas gracias. Gracias. Adiós. ¿Qué es lo que haces concretamente en la cárcel de Alcázar de San Juan? Bueno, acabo de empezar, empezamos, yo hablo también con mis compañeras, que precisamente ahora mismo están haciendo panderetas junto con los presos, para esta Navidad venderlas, se puede decir venderlas simbólicamente, y después para algún viajillo, lo que vea el padre Ambrosio, porque es el que lleva todo el tema. Muy contento, vuelvo a repetir, porque ya he ido a 2 misas, es muy emocionante. Yo practico y al ser practicante pues me emociono más. Cuando por ejemplo en el Padre Nuestro estamos en la misa y llega el Padre Nuestro y voluntariamente ellos nos dan la mano y rezamos el Padre Nuestro todos juntos, suelen ir de 12, 10, 9, 14 algunas veces, una alegría muy grande. Entonces estoy muy feliz, de verdad. Yo le di muchas gracias a Dios y a Ambrosio, vuelvo a repetir, y a mi párroco, que se acordaron de mí, porque al terminar de mi trabajo después de muchos años, pues yo quería hacer cosas, pero cosas dentro de lo que estoy haciendo ahora mismo, porque son maravillosas. Esta gente maravillosa necesita mucho cariño y voy a tratar, junto con mis compañeras y con todos los grupos, tanto de Herrera como de Alcázar de San Juan, voy a tratar de dar mucho para todo lo que me pidan. Serafín, ¿tú crees que merece la pena que el tiempo que un jubilado tiene, que es mucho, se dedique a actividades de este estilo, como cristiano o como no cristiano? Es una maravilla, vuelvo a repetir que es una maravilla porque merece la pena. Digo que merece la pena porque una vez que uno se jubila, siempre en actividad, pues yo trabajo en un trabajo de cara al público, entonces yo me quedaba, le dije a mis párrocos y a mi coadjutora en herencia que disponieran de mí para lo que quisieran, como el chico de los recados, no me importaba, pero yo hacer cosas. Y luego vino esta gracia de Dios, porque es una gracia de Dios, y vuelvo a repetir, muchas gracias a Ambrosio, como responsable nuestro, y como mi párroco, que se acordó de mí, se podía haber acordado de otro, y fue Serafín el que entró junto con sus 4 compañeras. ¿Querrías decir algo a las personas que nos están viendo, de tu edad o más jóvenes, que tienen tiempo y lo pueden dedicar a esto o a otras cosas de iglesia? Yo le diría muchas cosas, pero la principal es que se animen porque hace falta gente. Y como hace falta gente, pues es una maravilla, se pasa muy bien, se trabaja con mucho gusto y el tiempo se te pasa. Yo me quedo, porque con la cárcel están limitados los horarios, yo digo que tenía que ser más amplio, o sea, me quedo con ganas. Así que animo a los herencianos, a los de Alcázar y toda la diócesis de Ciudad Real, ya está. Muy bien, Serafín, espero hacer otro programa
sobre la pastoral penitenciaria y espero encontrarte otra vez donde nos puedas hablar con tanto entusiasmo y después con mucha más experiencia y la gracia que tú has dado y que tú has recibido. Estoy dispuesto para cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Nacho, nos has dicho que llevas mucho tiempo trabajando ya en la pastoral penitenciaria. ¿Cuánto tiempo en concreto y cómo fue tu comienzo? Bueno, pues llevo ya trabajando en la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis algo más de 6 años, camino de 7 años, y bueno, desde entonces pues han ido ocurriendo experiencias que han sido muy importantes para mi vida y para mi fe, y sobre todo pues no dejo de dar gracias a Dios por aquel primer día en el que yo creo que de una u otra manera Dios me llamó a través del párroco que había por entonces en la parroquia de San Juan, en mi parroquia, y en el que me ofreció a colaborar pues con una actividad de salida misionera, de una parroquia misionera. La cárcel está en el ámbito territorial de la parroquia de San Juan de Alcázar, y bueno, pues le dije que sí. Empecé a formarme y posteriormente pues comencé a caminar junto a otros en este precioso proyecto. ¿Qué supone, Nacho, para una persona perder la libertad? ¿Qué sueña? ¿Cómo espera? ¿Qué esperanzas tiene? La imagen más gráfica, Adolfo, con la que podemos responder a tu pregunta pasa por intentar meternos en la piel de que hoy en día podemos llegar a perder nuestra vivienda, podemos llegar a perder nuestro trabajo, podemos llegar a perder nuestra salud, pero perder la libertad quizá es lo máximo que le puede llegar a ocurrir a un ser humano. Con lo cual yo creo que esa realidad, y es sentirse libre, es fundamental tenerla en cuenta, sobre todo con los ojos de Dios, que es como la pastoral penitenciaria, como la Iglesia se mete en una prisión, anunciando y ayudando a que descubran esas personas hermanas en la fe, que Dios, por encima de su privación de libertad, les hace libres por el propio hecho de ser hijos de Dios. Nacho, yo sé que tú rezas, que rezabas y seguro que rezarás. Pero tu oración, desde el momento que estás yendo a prisión, ¿es diferente? ¿Ha cambiado en algo? Mi oración se ha hecho más consciente del dolor de los hombres que visitamos semanalmente. Me ha traído a mi fe una mayor conciencia de oración por las personas que están en los bordes, que están en las periferias, como nos han ido diciendo nuestros papas. Mi oración, al mismo tiempo, además de consciente, se ha hecho creciente. Es decir, he experimentado la necesidad personal de tener que orar cada vez más por las personas que están pasando situaciones como las que visito cada semana, ¿no?, junto al equipo de compañeros. Y luego, en el fondo, mi oración, esos dos pilares, Adolfo, yo creo que tornan también a una experiencia de oración compartida. Es decir, necesitas celebrar y necesitas rezar junto a otros para que Dios riegue y bendiga esa realidad que humanamente está flanqueada por el mismo dolor, pero que en el fondo expresa una alegría, porque en el fondo son los preferidos de nuestro Dios. ¿Qué supone o cómo lleva un voluntario en la pastoral penitenciaria el trabajar con personas con delitos y que socialmente son delitos alarmantes? Bueno, en el proyecto actual de cómo está configurada la prisión de Alcázar, ese perfil de persona privada en libertad no lo encontramos. Es decir, en ese sentido, si bien es cierto que la mayor parte de los voluntarios no conocemos los motivos, salvo que la propia persona quiera en el diálogo comunicárnoslo, no encontramos habitualmente ese tipo de delitos con esa alarma social. Pero yo creo que el voluntario de pastoral penitenciaria no entra a valorar si eso le puede más o le puede menos. Nosotros no somos jueces de nadie, han sido personas que ya han sido
juzgadas, y aunque en la parte más humana eso nos pueda generar sentimientos pues de rechazo, de incomodidad, todo desde el prisma, desde la óptica de la fe se supera. Nosotros no vamos para juzgar a nadie, vamos para ser escucha, para ser cercanía, para ser diálogo y para proponer la felicidad de Dios. Además de para poder colaborar caritativamente en lo que buenamente se pueda. Nacho, te voy a leer una frase y me dices, ¿qué te dice esa frase? No tenéis ternura, tenéis justicia y por eso sois injustos. Adolfo, sinceramente yo creo que esa frase no saldría de la boca de ningún voluntario de pastoral penitenciaria. Creo que el voluntario siente y expresa ternura. La justicia humana queda detrás porque la verdadera justicia es la de Dios. Y la justicia de Dios es misericordia, amor, nos lo dice San Juan, Él es amor. Y eso es lo que recibimos y eso es lo que anunciamos. En el mundo de la pastoral penitenciaria tenemos claro que la justicia ha quedado en el proceso judicial, valga la redundancia, que ha hecho que esa persona tenga privación de libertad, pero nosotros nos movemos por la ternura, por aquel que es ternura, por Cristo. Nacho, yo muchas veces me pregunto, en las personas que entran muy jovencitos en la cárcel, y concretamente la de Alcázar tiene personas de edad, que entran jóvenes pero salen con mucha edad, que su mundo no lo conocen, no saben utilizar internet, medios, les parecerá otro mundo cuando salen. ¿Qué les espera? Verdaderamente la pregunta que haces, Adolfo, es una pregunta muy profunda, porque tener la experiencia y conocer personas que en prisión han permanecido durante muchos años por el tipo de condena judicial que se les ha impuesto, pues ha provocado que esas personas pues hayan tenido problemas a la hora de su reinserción en el sentido en ejemplos tan prácticos como por ejemplo fue el cambio de moneda actual que tenemos. No digamos también no es necesariamente así, pero internamientos muy prolongados alteran la relación familiar, que es una célula fundamental. La familia, si es una célula fundamental en la sociedad, imagínate en las personas que han pasado muchísimo tiempo privadas de libertad, que bueno, pues si ya vienen, que estaban viviendo una situación de fragilidad, de vulnerabilidad familiar, pues el hecho de un internamiento tan prolongado en ocasiones también eso se agrava. Realmente las condenas con más tiempo son las que pasan más facturas a la persona en ese sentido a la hora de volver a normalizar su vida, y luego también porque tantos años metidos en un centro, en una realidad totalmente distinta a la que vivimos en la sociedad, pues es un choque muy grande. En el caso de personas que ya salen con edades avanzadas del mundo de prisión, no es raro que haya tenido que hacerse alguna intervención social de cara a acabar en algún tipo de centro sociosanitario asistido, porque la persona carece de vivienda o la vivienda la ha perdido, carece de habilidades, no puede buscar empleo. En ocasiones también, como te he dicho, hay una vulnerabilidad en las relaciones familiares grandes y bueno, ni qué decir pues a la hora de poder conducir un vehículo, es decir, o coger un medio de transporte, cualquier realidad que a nosotros nos parece insignificante, en una persona que pasa muchísimo tiempo en prisión, eso va en contra de ellas y es realmente un problema en el que hay que trabajar desde dentro de prisión para que esa persona salga lo más reinsertada y lo más sociable posible. Nacho, los que tenemos ternura, tenemos corazón y nos habéis despertado inquietudes en esa ternura y en ese corazón, ¿qué podemos hacer así de práctico o de oración o de como sea, por apoyaros o por colaborar con vosotros?
Yo creo que la principal, Adolfo, la principal colaboración que puede hacer toda la gente de buena fe es que rece por los presos y por los voluntarios de la pastoral penitenciaria, así como también pues por otros voluntarios que desde otras instituciones y desde otras realidades también semanalmente se meten en el mundo de la prisión y colaboran y apoyan y trabajan para que las personas sigan teniendo presente que son dignas por el mismo hecho de ser persona. Otra forma de apoyarnos es, yo os plantearía a la gente que nos está escuchando, ¿tienes tiempo? ¿Sientes la llamada? ¿Por qué no te pones a la escucha? Quizá a lo mejor Dios te está pidiendo que hagas una acción muy buena. Ponte en contacto con tu párroco. Pregúntale. La Delegación de Pastoral Penitenciaria pone a disposición medios formativos y medios de acompañamiento para ver si es tu hueco en el mundo. Quizá a lo mejor tú creías que no, pero el hecho de trabajar con personas que están privadas de libertad, puedo testimoniar que es muy gratificante, que recibes más de lo que tú puedes aportar y desde luego es un honor servir a Dios sabiendo que son los preferidos, porque son las personas más frágiles, más débiles y que más necesitados están, claro. Bueno, gracias Nacho por haber compartido esa profundidad de vida, tu experiencia, tu riqueza de estos 7 años en la pastoral penitenciaria. Yo quisiera que no te despidieras de nosotros sin dar lectura a un poema escrito por un preso, que yo lo he leído. Por supuesto tiene falta de ortografía, pero eso a los ojos de Dios, solamente a los profesores de lengua nos duele, pero en este caso no duele nada. Y que dieras lectura a este poema. Y así ya te dejo tranquilo y te agradezco lo que nos has compartido. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a ti, Adolfo, por supuesto. Una señal. Cuando pienso en ti, es señal que nuestro amor es puro y sincero. Cuando te extraño, es una señal que tú también me extrañas y piensas en mí. Cuando me visitas y me dices que nuestros hijos van bien en el colegio, son muy inteligentes y respetuosos con las demás personas, eso es señal que has sido muy sincera, una madre excelente y cariñosa con nuestros hijos. Cuando me dices que me amas y veo el brillo en tus ojos y me dices que piensas siempre en los momentos hermosos que hemos vivido, eso es una señal que estaremos juntos por siempre. Cuando me dices que nuestros hijos están sanos y no les han faltado nada, es señal que nuestro Señor Jesucristo me ha estado protegiendo. Bueno, por la conducta que tengo acá, es señal que mi libertad está muy cerca y así estar con mi familia para protegerlos y salir adelante. Para mi señora Verónica y mis hijas e hijo.